Muy buenas tardes a todos. Es para mí una gran alegría poder compartir de nuevo con ustedes en estas jornadas marianas. Sumamente agradecida con el Padre Antonio Larroca y el Padre Javier Alson por la gentil invitación para poder participar y estar con ustedes. El tema que desarrollaremos es los dogmas marianos y su vínculo orgánico con la espiritualidad mariana. Una nueva evangelización. No sé si en Venezuela sucede lo mismo, pero en Costa Rica la mayoría de la gente tiene un prejuicio contra la gramática por considerarlo algo muy árido, aburrido e innecesario, sobre todo ahora que la computadora hace todo. También hay un gran miedo a las matemáticas, considerada la materia más difícil que un gran número de estudiantes pierde cada año. Pues algo así sucede con los dogmas de fe y con la espiritualidad cristiana. Para la mayoría de los cristianos, aunque vagamente crean en algunos de ellos, los dogmas son algo raro, incomprensible, solo para curas, que casi nadie podría enumerar y que no relacionan con la práctica de su vida de fe. En cuanto a la vida espiritual, a la mayoría de las personas se les hace tan misteriosa como las matemáticas. Y así como la matemática se encuentra presente en todos los ámbitos de la vida, desde los cálculos astronómicos hasta las recetas de cocina y el vuelto del autobús, y un conocimiento mínimo de la misma es necesario para poder vivir en este mundo, así la vida espiritual abraza todos los ámbitos de nuestra vida y es necesaria para vivir bien aquí y alcanzar la vida eterna. Y en este caso, no habrá jamás calculadora ni celular que tome el lugar de nuestra vida espiritual y pueda llevarnos al cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. En el presente trabajo trataremos de mostrar la importancia de esta afirmación. Primera parte, dogmas marianos y espiritualidad mariana. Los dogmas de nuestra fe cristiana. Un dogma es una verdad revelada por Dios y declarada o propuesta por la Iglesia para ser creída por nosotros. Por medio del dogma, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, intenta expresar de la manera más exacta posible las verdades de nuestra fe, para que todas las generaciones de cristianos las conozcan con gozo y agradecimiento a Dios, que se ha dignado por amor revelarnos cosas que nosotros nunca hubiéramos podido conocer. ¿Por qué son tan importantes los dogmas? Expliquémoslo así. En nuestra fe cristiana tenemos un conjunto maravilloso de verdades que Dios en su infinita bondad nos ha querido revelar. La Santísima Trinidad, la encarnación del Hijo de Dios en el vientre inmaculado de la Virgen, el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nuestra salvación, su resurrección, la Eucaristía, la Iglesia, el cielo prometido, etc. A todas estas verdades las llamamos misterios, porque son verdades que solo se pueden conocer por revelación de Dios, que aunque sean muy reales, son tan grandes que nuestra mente sin la fe no podría conocerlas, y las comprende solo en la medida en que el Espíritu Santo se las quiera dar a conocer. Pero ¿cómo estar seguro de que las estoy entendiendo correctamente? Aún estudiando la Escritura, ¿cómo saber que la estoy interpretando bien? Para eso precisamente existe el magisterio de la Iglesia, cuyo oficio es interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. En este contexto, podemos comprender la bella definición de dogma del catecismo. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro, para que podamos entender mejor los misterios de la fe
y no nos desviemos de la interpretación correcta. El dogma en la vida del cristiano. Los dogmas no deben quedar solo en nuestra cabeza, deben bajar a conmover nuestro corazón y mover nuestras manos. Deben hacerse vida. Hay 6 formas de hacerlos vida. Primero, conocerlos. ¿Cómo? Fácil. Proclamando con mucha atención el credo todos los domingos en misa y rezando el rosario todos los días con mucha devoción. Allí encontramos los principales dogmas ya listos para meditarlos. Segundo, creer en ellos. Tercero, profundizarlos, pidiéndolo al Espíritu Santo y ayudándonos con las explicaciones de los santos y del magisterio de la Iglesia. Cuarto, celebrarlos en la liturgia. Muchos los celebramos a lo largo del año litúrgico. Quinto, vivirlos en nuestra vida diaria. Cada dogma tiene consecuencias vitales concretas. Y les pongo solo 2 ejemplos. El dogma nos dice que Dios es Trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con cada persona estamos llamados a tener una relación personal íntima de adoración y servicio, amor y confianza. Otro ejemplo, el dogma nos dice que el Hijo de Dios, por medio de la Eucaristía, ha querido perpetuar su sacrificio en la cruz, darse a nosotros como alimento y quedarse a nuestro lado en el sagrario. Y dice Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ¿qué le debemos al Salvador? La visita diaria a aquel que habita en el tabernáculo, la participación en el sacrificio de la misa a aquel que se ofrece diariamente, recibirle en la comunión a aquel que quiere venir a nosotros. Y sexto, compartirlos con los demás. Los dogmas son un tesoro con el que no podemos quedarnos. Debemos compartirlos con todos. Los dogmas marianos. Un dogma mariano es una verdad revelada por Dios sobre la Virgen María que ha sido declarada o propuesta por la Iglesia para ser creída por todos nosotros. Nos enseña el lenguaje teológico muy preciso, fundado en la Sagrada Escritura, quién es María de Nazaret y cuál es su función en la economía de la salvación. La definición de dogma que ofrece el Concilio Vaticano I y el Catecismo hace 2 especificaciones que son importantes para la Mariología. Primera, debe ser creído todo lo que está contenido en la palabra de Dios, escrita o transmitida. Esto quiere decir que pueden ser definidos como dogmas no solo verdades que están explícitas en la Escritura, como la maternidad divina y la perpetua virginidad, sino también verdades afirmadas por la tradición, que tienen con las explícitas un vínculo necesario y están en la Escritura de manera implícita, como la Inmaculada Concepción y la Asunción. Segundo, dicen, debe ser creído todo lo que ha sido proclamado por la Iglesia como formando parte de la divina revelación, con juicio solemne o con magisterio ordinario y universal. O sea, que deben ser creídas no solo las 4 verdades ya definidas como dogmas de fe, sino también las que todavía no han sido definidas con juicio solemne, pero que han sido propuestas de manera definitiva por el magisterio ordinario. Estas últimas serían la cooperación de María en la redención, la mediación y la maternidad espiritual. Doctrinas todas que tienen amplio y sólido fundamento en la Sagrada Escritura, la tradición,
la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Son parte del magisterio ordinario y universal y pueden ser definidas como dogma cuando así lo decida el Espíritu Santo. Los dogmas marianos son luces que iluminan no solo el misterio de la Virgen, sino también los misterios de la Santísima Trinidad, la Iglesia y cada uno de nosotros. Les pongo solo un ejemplo, el dogma de la maternidad divina. Nos muestra el plan del Padre, la encarnación del Hijo y la acción del Espíritu Santo. Sintetiza el misterio de Cristo, que es el Hijo de Dios que se hizo verdadero hombre para salvarnos. Muestra quién es María, su relación con la Santísima Trinidad y con nosotros. Le muestra a la Iglesia su íntima naturaleza como Virgen y Madre de Cristo y su misión de dar a Cristo al mundo como María y con su ayuda constante. A nosotros nos enseña cómo responder al llamado de Dios, cómo concebir a Cristo en nuestro corazón y darlo a luz en nuestra vida y la vida del prójimo. La presencia de María revelada en sus 4 dogmas. Los dogmas marianos no son arqueología para admirar en un museo, ajenos a nuestro hoy. No son doctrinas abstractas como leyes de física que se estudian en un libro. No son ideas que se le ocurrieron de pronto a la Iglesia y que pueden pasar de moda. No son cosas raras que solo tienen que ver con María y que la apartan del resto de nosotros. No son privilegios de los que se hablaba antes del Vaticano II, pero que ya están superados por la mariología actual. Todos tenemos una vocación en la vida. Los dogmas marianos son verdades de fe que nunca van a cambiar o a pasar de moda y que de manera palpitante y siempre actual nos describen la vocación y la vida de esta extraordinaria criatura, hermana nuestra, escogida por Dios para la vocación sublime de ser su madre y madre de toda la humanidad redimida por él. Los dogmas marianos nos muestran quién es María de Nazaret, los dones divinos que Dios le concedió y la hacen tan especial, la relación única que tiene con las 3 divinas personas, su vocación de madre, colaboradora y primera y perfecta discípula de Cristo, su vocación de esposa inmaculada y colaboradora del Espíritu Santo en la obra de la encarnación del Verbo y de nuestra santificación, su misión de madre, mediadora, maestra, reina y modelo de toda la humanidad redimida por su Hijo. ¿Por qué la Iglesia, de quien es madre, figura e imagen escatológica, le da tanta importancia y le rinde culto de máxima veneración? El puesto tan especial que tiene en la liturgia, la relación tan cercana que todos nosotros estamos llamados a tener con ella, los motivos por los cuales no puede existir vida verdaderamente cristiana sin ella. Actitudes que deben despertar en nosotros los dogmas marianos. Alabar y agradecer a Dios por las grandes cosas que ha hecho en María. Gozar al ver a una hermana nuestra tan bendecida por Dios. Gozar por ella y por nosotros, pues los dones que Dios le concedió beneficiaron a la humanidad entera. Venerarla como es debido, pues fue el mismo Dios quien la llamó a tener un papel tan importante en su obra de la salvación.
proclamar su grandeza impar. Los dogmas marianos son privilegios en el sentido de que son regalos únicos, inefables, que Dios ha querido hacerle. Preservarla de contraer el pecado original en el momento de su concepción, hacerla madre suya, ser concebido virginalmente por ella y conservarle su virginidad en el parto, haberle concedido ya la glorificación de su cuerpo en el cielo. Pero no son privilegios en el sentido de que la alejan de nosotros. Al contrario, es gracias a esos privilegios que María es tan cercana a nosotros, la persona más cercana después del mismo Dios. Agradecerle todo lo que le debemos. Debemos agradecerle a Dios por los dogmas marianos y a la Virgen, que aceptó convertirse en la Madre de Dios y de la humanidad redimida por Él, a precio de tanto sacrificio y dolor. Imitarla. Podríamos preguntarnos, ¿son imitables los dogmas marianos? La respuesta es doble, no y sí. Dios concedió a la Virgen dones únicos que a nadie más ha concedido ni concederá, pero también son dones que se extienden a nosotros, dones imitables por nosotros en pequeño, digámoslo así, llamados todos a ser santos, a vivir la virginidad y la castidad según nuestro estado de vida, a convertirnos en madres de Cristo, concibiéndolo por la escucha de la palabra y dándolo a luz por las buenas obras, y a gozar en la parucía final de la resurrección y plena glorificación de nuestro cuerpo junto con nuestra alma en el cielo. La espiritualidad cristiana. ¿Qué es la vida espiritual? Dios, en su infinito amor, nos ha creado a su imagen y semejanza para hacernos hijos suyos y compartir con nosotros su eterna bienaventuranza en el cielo. Esta es la altísima vocación a la que nos llama a todos. Pero ¿cuántas personas lo saben? Muchísimos seres humanos pasan por esta vida entre angustias y dolores, apegados a mil bagatelas, sin haber sabido nunca a qué grandeza habían sido llamados. O si lo supieron, apenas despegando del suelo, sin remontarse a las alturas, ya sea porque no sabían cómo hacerlo, ya porque no se esforzaron lo suficiente. He aquí por qué es tan importante saber en qué consiste la vida espiritual y qué debemos hacer para cultivarla. Lo mismo que conocer la función esencial que tiene la Virgen en nuestra vida espiritual y cómo corresponderle. ¿En qué consiste la espiritualidad cristiana? Lo podemos sintetizar así. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios, conformándonos totalmente a Jesucristo por medio de una docilidad perfecta a la acción del Espíritu Santo en nuestras almas. La espiritualidad mariana es una parte esencial e indispensable de la espiritualidad cristiana. Los 4 aspectos de la espiritualidad mariana. ¿Qué se entiende por espiritualidad mariana? Podemos enfocarla desde 4 ángulos. Desde el punto de vista de la Virgen como persona, espiritualidad mariana es la forma concreta como María de Nazaret vivió la espiritualidad cristiana. Es la espiritualidad de María. Ella es la primera cristiana. En ella se cumplen de primero y de forma perfecta todas las características de la espiritualidad cristiana. Veamos.
La espiritualidad cristiana es vida en el Espíritu Santo. Y María es la obra maestra, el santuario viviente y permanente, la dulce y fecunda esposa del Espíritu Santo. Es vida en Cristo. Y María es la criatura más perfectamente transformada en Él, aquella que como nadie puede exclamar, no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Es vida de hijos de Dios, y María es la hija predilecta del Padre, totalmente consagrada a su divina economía, en constante y amorosa obediencia a su divina voluntad. Por eso es nuestro mejor modelo después de Jesucristo. La Virgen María cooperó a hacer posible nuestra vida espiritual por medio de su maternidad divina y su cooperación en la obra de la redención. La Virgen María colabora en la vida espiritual de cada persona por medio de su maternidad espiritual y su mediación universal, para que ésta crezca hasta la perfección a la que está llamada, cooperando María con el Espíritu Santo en la formación de Cristo en nosotros. Y por último, nuestra respuesta a la acción de María en nuestra vida espiritual. La acción o influjo salvífico de la Virgen no es unilateral. Hay una parte que nos toca a nosotros, una respuesta personal que debemos darle. Jesucristo nos la dio por madre, con todo lo que esto implica. Nosotros debemos recibirla entre las cosas propias de un verdadero seguidor de Cristo. La unión entre dogmas marianos y espiritualidad mariana. Como bien afirma el catecismo, existe un vínculo orgánico entre los dogmas marianos y la espiritualidad mariana. Recordemos que existe una unión indisoluble entre las verdades de la fe, doctrina, su celebración, liturgia, y su puesta en práctica, vida diaria. Por eso existe una relación indisoluble entre lo que creemos sobre la Virgen, la celebración de estas verdades en la liturgia y nuestra relación personal con ella. Pues los dogmas marianos se refieren a una persona concreta que está viva en el cielo y que se relaciona con cada uno de nosotros como nuestra madre. ¿Cómo iluminan los dogmas marianos los 4 aspectos de la espiritualidad mariana que acabamos de ver? Los dogmas muestran la vida de María. Por eso enseñan cómo vivió ella concretamente la espiritualidad cristiana, como la Inmaculada y toda santa, cuya entrega a Dios nunca estuvo obstaculizada por pecado alguno, como la criatura más íntimamente unida a Dios, como su madre y más fiel colaboradora, como la criatura que ya contempla al Dios uno y trino cara a cara en su humanidad perfectamente glorificada. De manera muy puntual, los dogmas marianos muestran la colaboración de la Virgen en la obra de la redención que precisamente hizo posible nuestra vida espiritual. Con su pureza inmaculada, preparó una digna morada al Hijo de Dios. Con su sí en la Anunciación, hizo posible la encarnación del Verbo. Hizo posible la encarnación del Verbo, su muerte en la cruz, resurrección y permanencia sacramental en la Eucaristía.
Con su resurrección y glorificación corporal, María es primicia de la victoria alcanzada por Cristo y ofrecido a todos los que quieren morir con Él para resucitar con Él. Los dogmas y la colaboración de María en nuestra vida espiritual hoy. Enseña Santa Teresa Benedicta de la Cruz: ¿qué santo sería santo sin la Virgen María? La historia demuestra que ninguno. Los dogmas marianos fundamentan también nuestra respuesta personal a la Virgen, porque nos garantizan que no se trata de una ilusión nuestra, una exageración o una desviación de la centralidad absoluta de Cristo, sino de una parte integrante de la economía salvífica de Dios, que es el que quiso en su infinita sabiduría y misericordia dársela a sí mismo y dárnosla a nosotros como madre. La importancia de conocer a la Virgen. En el caso nuestro, no siempre funciona positivamente, pero en el caso de Jesús y María, siempre sucederá que entre más los conozcamos, más los amaremos. Así lo enseñan los grandes maestros de la espiritualidad mariana, como San Luis de Montfort, San Maximiliano Kolbe y el siervo de Dios Frank Duff. El conocimiento de la Virgen y las 7 expresiones del culto mariano. San Pablo VI, en su exhortación apostólica Marialis Cultus, indica cuáles son las 7 expresiones principales del culto mariano. Las repasaremos para ver cómo el conocimiento de la Virgen incide en nuestro culto. Primera, veneración profunda. El culto de máxima veneración a la Virgen está indisolublemente unido a su maternidad divina. El que sabe que María de Nazaret es la Madre de Dios, no puede menos de respetarla y venerarla como tal. Como dice San Luis de Montfort, ella es la digna Madre de Dios. Calle aquí toda lengua. Las 2 primeras demostraciones de veneración a María, registradas en la historia humana y testimoniadas por la Escritura, lo muestran. El saludo del ángel, lleno de respeto hacia aquella a quien le informa que Dios la ha escogido por madre del Hijo del Altísimo. Y el saludo de Isabel, quien no se siente digna de recibirla en su casa. Si el arcángel San Gabriel e Isabel, la madre del precursor, demuestran tal veneración por la humilde Virgen de Nazaret, es porque ambos saben que se trata de la madre del Hijo de Dios, la madre de su Señor. Segundo, amor ardiente. Bien decía la beata María Romero: no nos consideremos satisfechos honrando solamente a María. Lleguemos a algo más. Amémosla. No temamos amarla demasiado, pues nunca podremos ganarle a Jesús en su amor a ella. De gran importancia es construir una relación personal con la Virgen, de la manera que cada uno encuentre más apropiada, como madre, hermana, amiga, compañera, reina, etc., procurando entablar un diálogo diario con ella, aunque sea muy breve, con la confianza con que hablaríamos con nuestro mejor amigo. Recordemos que amar a la Virgen es corresponder al amor que ella ya nos tiene y nos demuestra todo el tiempo. Tercero, confiada invocación. La poderosa intercesión de la Virgen está fundada en la Escritura.
Lo que hizo en Caná es lo que continúa haciendo en el cielo. En los santos vemos la confianza y seguridad con que la invocan y la munificencia y y eficacia con que la Virgen los ayuda siempre. A Jesús le gusta que acudamos a ella, por eso nos la dio por madre. Ella se interesa por todas nuestras necesidades, en especial nuestra salvación eterna. Antes, el título de mediadora era bien comprendido. Ahora, quizás podríamos utilizar también otro título que está de moda, facilitadora. La Virgen es la facilitadora por excelencia de nuestra relación con su Hijo. Ella nos facilita el encuentro con Jesús, el regreso a Él, la unión con Él. Cuarto, servicio amoroso. A lo largo de los siglos, santos y pueblo fiel se han gloriado de servir a la Madre del Señor con esmero y amor. San Germán de Constantinopla del 733, por ejemplo, se llamaba a sí mismo y a los cristianos siervos suyos y posesión suya. San Juan Damasceno del 749, doctor de la Iglesia, habla de consagración con el término fuerte. Dice, te consagramos enteramente nuestra inteligencia, nuestra alma, nuestro cuerpo y todo nuestro ser. San Ildefonso de Toledo explica cómo el servicio que se le rinde en calidad de esclavo redunda inmediatamente en el servicio de Jesucristo. El siervo de Dios Frank Dove, fundador de la Legión de María, puntualiza que en realidad es María, la madre de la familia de Dios, encargada por él de su obra, la que se digna llamarnos a nosotros a colaborar con ella. Quinto, operosa imitación. María, como hija predilecta del Padre, nos enseña y ayuda a ser verdaderos hijos de Dios. Como madre amorosa, fiel colaboradora y perfecta discípula del Hijo, nos enseña a amarlo, seguirlo y servirlo de verdad. Como fiel esposa del Espíritu Santo, nos ayuda a ser cada día más dóciles a su acción santificadora en nosotros. Sexto, conmovedor estupor y alabanza. La contemplación de la Inmaculada Madre de Dios necesariamente lleva al estupor y la alabanza. Ella misma profetizó en su Magnificat que sería llamada bienaventurada por todas las generaciones por las grandes cosas que Dios ha hecho en ella. Y así ha sido. En la misma escritura la alabaron el ángel Gabriel, Isabel, una mujer desconocida, y su hijo, que la pone como máximo ejemplo del que escucha y pone en práctica la palabra de Dios. Séptimo y último, atento estudio. La preocupación por formarse en campo mariano, para amarla más, servirla mejor y darla a conocer, es una expresión de amor y devoción a ella. Muy importante acudir a las fuentes seguras. La palabra de Dios, la tradición de la Iglesia, en particular los santos, el magisterio y la liturgia. Es precisamente lo que ustedes están haciendo. Segunda parte. Evangelizando con los dogmas marianos. Evangelizar con los dogmas marianos quiere decir, en primer lugar, enseñar la buena nueva de la doctrina cristiana por medio de estos 4 dogmas que, como ya dijimos,
nos ofrecen múltiples enseñanzas sobre las tres divinas personas, la misma Virgen, la Iglesia y nosotros. En el campo de la moral cristiana, ¿tendrán algo que decirle al hombre de hoy los dogmas marianos? ¿Podrá la persona humana más perfecta que existirá servir de modelo para todos? Claro que sí. Como dice el siervo de Dios, Monseñor Luis María Martínez, María no tiene quien la iguale, pero sí puede y debe tener quien la imite en muchísimas formas. A continuación, mencionaremos algunas enseñanzas de los dogmas marianos que podrían servir para evangelizar nuestro mundo de hoy. Primera, la belleza de la santidad, el dogma de la Inmaculada Concepción. La toda gracia. Cuando el ángel Gabriel le trae el anuncio a María, la llama con un nombre nuevo que Dios mismo le da, que Caritomenei, literalmente, la perfecta y permanentemente transformada por la gracia, la totalmente agraciada por Dios, la toda gracia. Dice San Maximiliano Kolbe, ella sola, la Inmaculada, la criatura perfectamente pura y santa desde el primer instante de su vida, la criatura toda bella, la criatura más parecida a Dios, la que le pertenece por completo, la que hizo toda suya su santa voluntad cada instante de su vida. Una criatura tan bella y perfecta, ¿no estará muy alejada de nuestra realidad? Todo lo contrario. Quizá la enseñanza más importante del dogma de la Inmaculada para nosotros es hacernos ver el regalo de Dios tan grande que es la gracia divina, por medio de la cual Él hace maravillas en nosotros y nos une íntimamente a Él. Uno de los problemas más graves de nuestros días es que hemos perdido la noción de lo que es y vale la gracia divina. Decía Santa Rosa de Lima, oh, si conocieran los mortales, qué gran cosa es la gracia, qué hermosa, qué noble, qué preciosa, cuántas riquezas esconde en sí, cuántos tesoros, cuántos júbilos y delicias. Sin duda, emplearían toda su diligencia, afanes y desvelos por conseguir el tesoro inestimable de la gracia. La gracia es un don sobrenatural que Dios nos concede gratuitamente para que podamos alcanzar la salvación eterna. Para entenderla mejor, ayuda mucho subdividirla en varios tipos de gracia. Primero, gracia increada o la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María, preparaste a tu Hijo una digna morada, dice la liturgia. La inhabitación trinitaria es la presencia especial que establece Dios uno y trino en el alma justificada por la gracia. Se le llama gracia increada por ser el mismo Dios el que se nos da y habita en nosotros. Jesús la prometió. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Paráclito que esté con ustedes perpetuamente, el Espíritu de la verdad. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y a él vendremos
y en él haremos morada. ¿Podemos concebir algo más grande y maravilloso aquí en la tierra que las tres divinas personas de la Santísima Trinidad vengan a nuestra alma a habitar en nosotros, no como huésped de un día, sino permanentemente, santificándonos, participándonos su vida divina, haciéndonos hijos suyos, colmándonos de su amor y haciéndonos capaces de creer en ese Dios que tanto nos ama, esperar en Él y amarlo con todas nuestras fuerzas, pues esa presencia de Dios en nosotros, esa inhabitación de las tres divinas personas, es lo que llamamos la gracia increada. Es la gracia de las gracias, que Dios mismo se nos dé, que permanezca en nosotros. Fijémonos que Jesús pone dos condiciones para que suceda: que lo amemos y que guardemos sus mandamientos y su palabra. ¿Es demasiado pedir? ¿Podemos imaginar una desgracia mayor que cerrarle la puerta a ese Dios que tanto nos ama? Que la Inmaculada nos ayude a caer en la cuenta de lo que significa que Dios quiere habitar en mí y nos ayude a abrirle la puerta de par en par. Segundo, gracia santificante o habitual, gracia creada. Es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestras almas para participarnos su propia naturaleza divina y hacernos hijos suyos. La gracia santificante la recibimos en el bautismo. La perdemos cuando cometemos un pecado mortal y la recuperamos por el sacramento de la reconciliación. Se nos da en forma de semilla, porque debe crecer y desarrollarse a lo largo de nuestra vida. Cuando la gracia es consumada, se llama gloria. Por eso a la gracia se la llama semilla de la gloria, porque no es solamente el principio de esta vida, sino que es ya la vida eterna comenzada en la tierra, desde el momento que nos bautizamos. Es la misma vida divina que está en germen en el niño bautizado, que va creciendo en el cristiano, que toma en serio su vocación y que se encuentra plenamente desarrollada en los santos en el cielo. Solo hay dos diferencias: que aquí conocemos a Dios por la fe, todavía no cara a cara, y que lo amamos, pero podríamos perderlo por nuestros pecados. Por eso, ¿cuánto debemos pedirle constantemente a la llena de gracia? Virgen María, no permitáis que vivamos o muramos en pecado mortal. 3. La gracia actual. Es una ayuda sobrenatural de Dios dada a una persona cuando la necesita para actuar de forma correcta en determinada situación. Ilumina la inteligencia y fortalece la voluntad. Para entender mejor la importancia de las gracias actuales, recordemos las palabras de Jesús. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Notemos que Jesús no dijo, podrán hacer poco, les costará más. Dijo, no pueden hacer nada. Si no podemos hacer nada relacionado con la vida natural, ni siquiera alzar una mano, si Dios no nos da la facultad de hacerlo, mucho menos
podremos hacer nada en el ámbito de la vida sobrenatural sin la gracia divina. Solo Dios nos da el querer y el poder. Como enseña San Agustín, si Dios no obra para que queramos o no coopera cuando ya queremos, nada podemos. Si esto es así, nos damos cuenta de la desgracia que es perder esas ayudas indispensables que solo Dios nos puede dar y que llamamos gracias actuales. Si todo es gracia, ¿qué podemos hacer sin la gracia de Dios? Valoremos la gracia. Nos desvivimos por tantas cosas que no nos hacen felices y que en cuestión de un instante pueden desaparecer. En cambio, por la gracia que nos trae todos los bienes, ni nos preocupamos. Si gracia son todos los auxilios sobrenaturales que Dios nos concede para ayudarnos en todas las circunstancias de nuestra vida, y si la gracia de las gracias es la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestra alma, perder la gracia significa perder la presencia de Dios en mi vida y rechazar todos sus auxilios. Y si he perdido a Dios y su ayuda, ¿qué me queda? Qué indispensable es valorar la gracia. Pidámoselo diariamente a la llena de gracia, que nos la conserve y aumente. Evangelizando con los dogmas marianos. Segundo, la belleza del amor puro y fiel. El dogma de la virginidad perpetua de María. La Inmaculada, vértice del amor. ¿Qué puede decirle al mundo de hoy la virginidad perpetua de María? Pareciera que nada que esté dispuesto a aceptar. Sin embargo, nuestro deber es evangelizar, dar la buena noticia de que el amor que todos anhelan es posible. El amor puro, fiel, que solo desea el bien y la felicidad del otro y está dispuesto a cualquier sacrificio. Es posible porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y es precisamente la Virgen María quien nos muestra este amor perfecto. Ella es, como dice San Maximiliano Kolbe, el vértice del amor. A nosotros, dice Kolbe, baja el amor de Dios y debe subir a Dios nuestra respuesta de amor. Y el vértice del amor de la creación que regresa a Dios es la Inmaculada. En la unión que tiene lugar entre el Espíritu Santo y la Inmaculada, se unen todo el amor del cielo y todo el amor de la tierra, teniendo lugar el vértice del amor. Segundo, significado cristiano de la virginidad y la castidad. Pocas cosas tan mal comprendidas como la virtud de la castidad, que es tan bella e importante, indispensable para una vida feliz, y a la cual todos estamos llamados según nuestro estado de vida. Virginidad y amor. El cristianismo le ha dado un significado único a la virginidad, que se inspira en Cristo y María. Una entrega total por amor. Decía el venerable Fulton Sheen, el mundo comete el error de dar por firme que la virginidad es opuesta al amor. Pero es todo lo contrario. La virginidad debe entenderse dentro del contexto del amor, que es su fundamento
meta y premio. Dice José María Cabodevilla: urge estimar y valorar el sentido positivo de la virginidad. La virginidad es un merecimiento del amor. La virginidad transitoria del noviazgo es merecer el amor matrimonial, un esfuerzo de cara al premio, a la mujer, a los hijos, a la paz y la dulzura que ningún desengaño podrá ya deshacer. Y la virginidad como estado, la virginidad plena y definitiva de los consagrados a Dios, es merecer las bodas místicas con ese Dios que no cede en suavidad a nadie. La virginidad se encuentra para muchos en todo lo humanamente frustrado, porque no se comprende su grande, inmenso sentido positivo. La virginidad es amor. Virginidad física y espiritual. Los padres de la Iglesia distinguen entre virginidad física y espiritual. Todos nosotros estamos llamados a la virginidad espiritual, que es la perfecta fidelidad a Jesucristo, como lo primero y más importante en nuestra vida. La virginidad física es muy importante porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, destinado a la resurrección final. A ella están llamados todos antes de casarse. La virginidad consagrada conjuga las dos, física y espiritual, de por vida, por amor al Señor. Virginidad y fecundidad. Así como la virginidad no es lo opuesto al amor, tampoco es lo opuesto a la fecundidad. Dios unió en una mujer la virginidad y la maternidad, porque la una ilumina a la otra y ambas son necesarias y se complementan. El verdadero amor siempre es fecundo, ya sean los casados, consagrados o solteros. Su fruto es el servicio caritativo al prójimo y, sobre todo, hacer que Cristo sea aceptado y nazca en todos los corazones. Virginidad consagrada y matrimonio. San Juan Pablo II, en A Familiaris Consortio, explica muy bien la relación entre virginidad consagrada y matrimonio. Dice: el matrimonio y la virginidad son dos modos de expresar y de vivir el único misterio de la alianza de Dios con su pueblo. Cuando no se estima el matrimonio, no puede existir tampoco la virginidad consagrada. Cuando la sexualidad humana no se considera un gran valor donado por el Creador, pierde significado la renuncia por el reino de los cielos. Así como en la Virgen se unen de manera única la virginidad y la maternidad, de manera que ella es modelo perfecto de ambas y la dignifica a las dos, igualmente en ella y San José, caso único, se unen la virginidad y el matrimonio, de manera que María y José son al mismo tiempo modelo para las personas consagradas, porque son vírgenes que de manera perfecta se consagraron por completo, por amor, al servicio de Cristo. Y al mismo tiempo son modelo perfecto para los casados y padres de familia, pues les muestran las virtudes más importantes que se necesitan para tener un matrimonio feliz y ser buenos padres. En particular, que Cristo sea el centro absoluto de sus vidas. Jesús, Eucaristía y la Santísima Virgen, ayuda infalible. La vivencia de la castidad y de la virginidad no es fácil,
implica una lucha ardua y constante de toda la vida. Pero Dios no pide imposibles. Si Dios ha pedido la fidelidad para toda la vida a los matrimonios, el celibato a los sacerdotes, el voto de castidad a los religiosos y la castidad perfecta a los solteros, viudos y divorciados, es porque es posible con su gracia y porque es para nuestro mayor bien. El mismo Señor nos da los medios concretos para lograrlo. Además de su gracia, que a nadie le falta, los dos principales son la Eucaristía y la Virgen. 21 siglos de cristianismo han demostrado, sin lugar a dudas, la efectividad de la devoción mariana para vivir la castidad y la virginidad. La ayuda de la Virgen es indispensable e infalible. En relación con la Eucaristía, San Manuel González, por ejemplo, enseña que los 3 grandes enemigos del hombre, la familia y la sociedad, son la impureza, corrompiendo la carne, la soberbia, corrompiendo la cabeza, y el egoísmo, corrompiendo el corazón. ¿Cómo vencerlos? Es aquí donde entra la Eucaristía. Dice, la Eucaristía es pureza porque es carne purísima de Jesús. Es humildad porque Jesús es el humilde. Y es caridad porque Jesús es amor. Jesús nos ayuda a vencer estos enemigos, no solamente con sus enseñanzas morales, sino dándonos a comer su propia carne para inyectarnos así su pureza, su humildad y su caridad. Evangelizando con los dogmas marianos. Tercero, la belleza del pan de vida, el dogma de la maternidad divina de María. María, madre del pan de vida. María, con su maternidad divina, nos ha dado a Jesús encarnado, crucificado, resucitado y sacramentado. San Juan afirma que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Igualmente podemos decir, dice San Pedro Julián Eymar, el Verbo se hizo pan y habita entre nosotros. Es la Virgen la que nos ha dado el pan vivo bajado del cielo, amasado con la harina de su carne y horneado en su vientre virginal. Hoy nos lo sigue dando en cada misa y comunión y desde cada sagrario. También San José está íntimamente relacionado con la Eucaristía por varios motivos. 1. Toda Eucaristía está en continuidad con la encarnación que San José sirvió de manera tan especial. 2. La Virgen le dio a Jesús el cuerpo que ahora recibimos en la Eucaristía y con inefable amor de madre lo alimentó. San José también alimentó con su trabajo al que sería nuestro alimento. Lo protegió y cuidó para que un día fuera nuestro pan de vida. 3. Hay un paralelo entre el patriarca José del Antiguo Testamento, que alimentó al pueblo con el trigo que había guardado durante la carestía, y San José, que alimentó al que se convertiría en nuestro pan. El faraón le decía al pueblo, vayan a José y hagan lo que él les diga. Lo mismo podemos hacer hoy, ir a San José para que nos dé a Jesús Eucaristía y nos enseñe a recibirlo con el amor
que él lo recibió en su casa. 4. La Virgen María fue el primer sagrario viviente del Hijo de Dios. Isabel y San Juan Bautista en la Visitación y San José en la casita de Nazaret fueron los primeros en adorar a Jesús escondido en ese sagrario inmaculado, el más bello que lo ha contenido jamás. 5. La primera hora santa tuvo lugar en Belén, con María y José adorando a Jesús, por primera vez solemnemente expuesto a los ojos humanos, no en una custodia de oro, sino en un pobre pesebre. 6. La humilde casa del carpintero fue el primer templo donde Jesús habitó durante 30 años, y la Virgen y San José, los primeros sacristanes, digámoslo así, que lo atendieron. 7. ¿Con qué ilusión correría San José al final del día de trabajo para estar con Jesús, su tesoro? Corremos así nosotros a visitar a Jesús en el sagrario. Paralelo entre la Anunciación y la misa. Existe un paralelo maravilloso entre la Anunciación y la Eucaristía que nos enseña San Juan Pablo II en su encíclica sobre la Eucaristía. Un paralelo entre lo que María vivió en Nazaret y lo que nosotros vivimos en cada misa. Entre María, que recibió a Jesús encarnado, y nosotros, que lo recibimos sacramentado. El mundo muere de hambre. Flagelo terrible, evitable si hubiera solidaridad, es el hambre que aqueja a millones de seres humanos, en particular a niños. Esta hambre existe porque existe otra peor. Pocas noticias más trágicas y de consecuencias más terribles que un país donde solo el 20% de los católicos asisten a misa y comulgan. Pues eso quiere decir que un 80% de su población se está muriendo espiritualmente, porque no está recibiendo el alimento indispensable para la vida espiritual. Jesús fue enfático. En verdad os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Cuando comulgamos, dice San Manuel González, nuestra alma se alimenta con el alimento más nutritivo, sustancioso, dulce, regalado, duradero, completo. Después de recibirlo, nada queda en ella sin llenarse, sin henchirse de vida, de la verdadera vida. Siendo así, ¿por qué tan pocas personas comulgan? ¿Por qué las que comulgan no quedan saciadas? Para San Manuel, una de las penas más grandes que padece Jesús es las comuniones de los que comulgan sin hambre de él. Esa inapetencia del pan de vida, del no darnos, viene del no darnos cuenta del Jesús vivo de nuestro sagrario y comunión. Nos quedamos con Jesús que vivió hace 2000 años y no con el que vive hoy en todos los sagrarios y se nos da en todas las comuniones. A recibir a Jesús con hambre, buena digestión y asimilación, dice San Manuel. Las dos condiciones para recibir bien a Jesús en la Eucaristía
son tener hambre de Él, que se hace comida para incorporarnos a Él y saborear lo ya comido con la oración, la contemplación y el recuerdo perenne de su presencia en nosotros. Nos vamos solos y flacos por la vida, no por falta de alimento recibido, sino de alimento rumiado y digerido. Comunión no asimilada, ni sentida, ni agradecida. ¿De cuántos bienes debes privar al alma y de cuánta tristeza llenarás a Jesús? Por eso hay que pedirle a la Virgen diariamente que nos dé verdadera hambre de Jesús. Eucaristía y evangelización. No hay verdadera obra evangelizadora sino parte de la Eucaristía y conduce a la Eucaristía. Un gran evangelizador, el siervo de Dios Frank Duff, afirma: la actividad más ardiente no tendrá valor alguno si olvida por un momento que su principal objetivo es establecer el reino de la Eucaristía en todos los corazones, porque así se cumple el fin para el cual Jesús vino al mundo: hacer de todos nosotros una sola cosa con Él. Y el último dogma, la belleza de nuestra meta final, el dogma de la asunción al cielo. Creo en la resurrección de la carne. La asunción es la glorificación corporal anticipada de la Virgen María. La glorificación de la Virgen nos muestra la santidad de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo y que al final de los tiempos resucitará para gozar junto con nuestra alma de la felicidad eterna del cielo. De ahí nuestro deber de respetarlo y compartirnos de manera digna del premio que le espera. En nuestra época se ha propagado mucho la idea de la reencarnación, que es totalmente opuesta a la resurrección. Por eso es esencial tener claro que Dios nos ha prometido no solo la glorificación de nuestra alma, sino también de nuestro cuerpo, como lo vemos ya cumplido en la Virgen. Como resucitó Jesús y lo tocó Santo Tomás en el cenáculo con verdadero cuerpo, así también resucitaremos nosotros. Nuestro destino es el cielo. La Asunción de la Virgen María nos recuerda la gran belleza del proyecto de Dios para el ser humano y la altísima vocación a la que hemos sido llamados todos. La vida eterna que Jesús nos ha prometido. Nuestro destino es el cielo. Asunta al cielo, no se olvida de nosotros. La Virgen está viva en el cielo, ayudándonos con solicitud maternal en todas nuestras necesidades. Lo prueba la experiencia de millones de seres humanos a lo largo de 21 siglos de cristianismo. Su protección es constante, su intercesión no cesa nunca y su defensa es continua, dice San Germán de Constantinopla. Concluyamos. Démosle gracias a Dios por los dogmas marianos, verdaderas luces que iluminan nuestro camino, con la vida y la presencia constante de la Inmaculada Virgen, Madre de Dios.
Le dice San Manuel González a Jesús: esa es María, vuestra madre y nuestra madre, la llena de la gracia de Dios, la rebosante de todas las gracias y bendiciones del cielo, la que se sienta en el cielo y pasa por la tierra derramando caricias y dones de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias a todos, pues un gran saludo desde Costa Rica, con muchísimo cariño para todos ustedes, para su hermosísimo país, y pidiendo siempre al Señor, a la Santísima Virgen, a San José, que los bendiga, que los acompañe, y también pidiendo a ustedes que recen por nosotros aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.